pidiendo que se inicie la grabación. Ya se está grabando nuestra clase el día de hoy, el 3 de febrero. Voy a compartir pantalla y mientras comparto la pantalla, si alguien tiene alguna duda, por favor hágamela saber. Bien, creo que no existe duda, entonces vamos a continuar con nuestro proceso, con nuestra clase. Estábamos hablando la clase pasada de algunas de las teorías que nos explican la etapa de la transición floral. Y hablábamos que en realidad todas estas teorías que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, conforme surgen nuevos conocimientos, nuevas evidencias, pues la teoría va cambiando, pero a final de cuentas todas están relacionadas. Y decíamos que a final de cuentas llegamos a un punto en el que hablamos de una teoría multifactorial, en la que mencionamos que definitivamente todo está relacionado, o sea, la inducción floral entonces es un proceso fisiológico complejo que, que, que tiene que ver con los carbohidratos, con los minerales como el nitrógeno, el potasio, por ejemplo, está muy relacionado con la floración y desarrollo de fruto, con con lo que antes se llamaba florigen y que ahora pues no lo consideramos como una hormona, sino que hay evidencias de que son unas proteínas, con el balance de hormonas inhibidoras y hormonas promotoras, y obviamente todo esto relacionado con el control genético, todo esto controlado genéticamente en respuesta a condiciones ambientales. Entonces, a final de cuentas, llegamos a una teoría multifactorial de ese tipo. Antes de continuar, les pedí que por favor formaran este concepto o tuvieran presente este concepto en su mente, el concepto de inducción floral, que es cuando la yema pasa de vegetativa a reproductiva. Les había mencionado todas las yemas florales primero son vegetativas, es decir, todas, absolutamente todas las yemas inician siendo yemas vegetativas. Lo que tiene que suceder es un cambio en algunas de ellas a, a, a ser florales, y ese cambio tiene que ver con todo esto que estamos viendo. Es un proceso fisiológico que no se alcanza a observar, más que solamente se puede medir con ciertas técnicas bioquímicas. Y el otro concepto es el de diferenciación floral, que es pues ya precisamente la formación de las estructuras florales. En medio de ellos hay un concepto que algunos investigadores manejan, que es el concepto de iniciación floral, es decir, el momento en el que se van a empezar a desarrollar las estructuras florales, el momento en el que se aplana el domo. Habíamos dicho, estas yemas todavía son vegetativas, y nos dice que son vegetativas esta forma curva que se encuentra en la parte apical de la yema. Aquí encontramos 2 yemas por flor en el caso de ciruelo japonés, y decíamos que cuando se aplana, se alarga y se aplana el domo, ya estamos hablando de lo que algunos investigadores mencionan como iniciación floral. Hasta ahí, ¿sí? Un poquito antes de que se aplane el domo, todavía esto es reversible. Es decir, la yema puede regresar
a ser yema vegetativa, y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con cambios hormonales que inhiban la floración, porque si de alguna manera se dio el estímulo de floración, de inducción floral, y de alguna manera se dio el crecimiento del domo, si en este momento, aquí, en este momento que yo le estoy mencionando aquí, en donde tenemos este domo aplanado, si en este momento se genera un desbalance hormonal y se incrementan los inhibidores, entonces estas yemas regresan a su etapa vegetativa y me van a formar flores, perdón, me van a formar hojas, ¿sí? Entonces, esto aquí en este momento todavía es reversible. Cuando ya no es reversible, es cuando ya empiezan la formación de las estructuras florales. Cuando empezamos a observar estos picos en la yema que van a formar los sépalos del cáliz, son los primeros que se forman, cuando empezamos a observar estos picos, entonces a partir de ahí ya no se puede regresar, ya no es reversible el proceso. Pero si hay un desbalance también igual, si hay un desbalance de hormonas, aquí se puede generar una malformación, se puede generar una malformación de la yema y puede resultar una yema floral improductiva. Una experiencia que tuve yo personalmente con durazno fue el haber aplicado un exceso de citocininas. Estábamos probando en durazno TDZ. El TDZ todavía no conocíamos la dosis adecuada para durazno en ese entonces. Les estoy hablando de hace, ¿cuánto? De hace 23 años. Todavía no conocíamos la dosis adecuada y probamos desde 50 hasta 500 partes por millón de TDZ. Les menciono que la dosis adecuada pues anda entre los 50 y las 100 partes por millón. Entonces imagínense el exceso en cuanto a 500 partes por millón, pues era completamente un exceso muy grande, hubo un desbalance hormonal y entonces las yemas de durazno abrieron, ya no se regresó el proceso, las yemas abrieron como si fueran yemas florales, pero en lugar de salir pétalos, estambres, etcétera, salió un ramillete de hojas. ¿Sí? Es decir, en lugar de ver pétalos blancos o rosas, en el caso de durazno, pues vimos hojas malformadas, por cierto, pequeñas, y en lugar de ver un montón de estambres, pues vimos un montón de hojas. A final de cuentas, acuérdense que evolutivamente los estambres, los pétalos, los sépalos, toda la flora, a final de cuentas, son hojas modificadas evolutivamente. Bueno, pues de alguna manera ocasionamos una toxicidad, un exceso de hormonas, y esa yema no se regresó a ser yema vegetativa. Si se hubiera regresado a ser yema vegetativa, me había formado una rama y me había formado hojas en las axilas en los nudos de esas ramas, pero no fue así. Salieron un verticilos de hojas que ello pues me dio a entender que hubo una regresión un tanto hacia las condiciones vegetativas, pero no completamente, se siguió manteniendo como flor, aunque de alguna manera pues modificamos las señales genéticas y pues en lugar de pétalos pues salieron hojas, en lugar de estambres salieron hojas. Entonces, en resumen, cuando estamos viendo ya estos puntas de pétalos, esto ya no es reversible, pero sí podemos generar deformaciones si aplicamos o desbalanceamos las hormonas. Esas toxicidades pueden ser
muy fuertes y me pueden generar entonces malformación de flores. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, entonces, Profesor, decíamos, yo sí, tengo una duda. sí, Disculpe por la interrupción. A adelante, veces, ¿cómo podemos distinguir, perdón? lo escucho. Ok, sí. ¿Cómo podemos distinguir este tipo de deformaciones cuando se presentan virus en los frutales y de igual manera provocan deformaciones en las hojas? O sea, ¿cómo distinguir cuando es uno provocado por hormonas y otro provocado por un fitopatógeno? Bueno, eh, sí, sí es difícil de distinguir. En el caso, por ejemplo, de fresa, existe un problema que le llaman pétalo verde, me parece. Me parece que así se llama pétalo verde. Y es un caso muy curioso en el que la flor empieza a formar fruto, ya se empieza a desarrollar el receptáculo, pero en lugar de formarse los pistilos, que son los que van a formar las pequitas los huesitos voy a llamarle burdamente huesitos, ya los frutos, pues los aquenios, le voy a llamar adecuadamente. Se forma el receptáculo, que es el rojo, el carnoso, el que nos comemos en fresa, y en lugar de formarse los aquenios, se forman hojas pequeñas. Ahí hubo una discusión muy fuerte de si era una toxicidad, un exceso de hormonas, o de si era un virus. A final de cuentas, ni siquiera fue un virus, tal parece que le echan la culpa a un micoplasma, que es algo muy similar al virus, aunque no es un virus completamente. Y sí es difícil ver la diferencia, y la única manera en que usted tendría de diferenciar es pues llevando un registro de lo que ha aplicado. En este caso, por ejemplo, del micoplasma de la fresa, ¿cómo llegaron a la idea de que no era un desbalance hormonal? Pues tuvieron que regresar a sus registros y ver lo que se había aplicado, investigar y darse cuenta que estaban aplicando de la manera adecuada y de la manera correcta. Entonces, pues ya no hubo otra más que dejarlo hacia un problema de fungosis, que también ocasionan ese tipo de cosas, o un problema viral. Y ahí, pues lo que se tiene que hacer pues, es ahora sí llevarlo a un laboratorio para analizar y estar seguro. En el caso de durazno, que lo que me pasó a mí, pues yo sabía exactamente que había aplicado 500 partes por millón de TDZ, o sea, 4 veces más de la dosis recomendada. Entonces, fue fácil saber que pues esa era la causa, ¿no? Entonces, en ocasiones sí es difícil. Hay otro problema, por ejemplo, en zarzamora, en el que empieza a crecer el fruto, y en la punta conocen los frutos de zarzamora, es una polidrupa. En la punta del fruto empieza a surgir un eje con hojas. Esa es una malformación que si nosotros, que en algún momento se pensó que era un virus, después se pensó, y después caímos en cuenta de que muy seguramente era un exceso de TDZ, un exceso hormonal, que ocasiona esas malformaciones en los frutos. Entonces, ahorita, ese caso de zarzamora, en el que se ve esa punta en el fruto, se ve esa punta con hojas, en lugar de frutos, de drupiolas, pues ahí estamos dando por hecho de que
hubo un desbalance hormonal, hubo una fitotoxicidad, un exceso de TDZ. En zarzamora se aplica mucho el TDZ. Entonces, en ocasiones sí es difícil, sí va a ser difícil diferenciarlo, y la única manera pues es llevando sus registros. Siempre lleven sus registros de lo que aplican, cuando lo aplican, las dosis que aplican, para que en algún momento ustedes puedan regresar a su bitácora y saber lo que aplicaron, cuándo lo aplicaron, y entonces tener bases para poder diferenciarlo. En ocasiones no se pueden diferenciar simplemente visualmente. Si usted me pone a mí en una planta de fresa que tiene problema de pétalo verde y no me dice lo que aplicó, no me dice absolutamente nada, pues yo voy a tener problemas para entender si es un micoplasma o si es una fitotoxicidad, ¿no? Espero que no lo haya confundido más en la respuesta. No, no, todo perfecto. Sí, Okay. como dice, a veces sería complicado, ¿no? Porque recuerdo muchos problemas que he visto en frutales en donde sí algunos son ocasionados por virus, pero no había pensado en la posibilidad de que en realidad fuesen problemas hormonales causados desde que la hoja se encuentra en formación. Entonces, sí, solo para considerarlo ahora también. Sí, así es, exactamente. Luego también va a encontrar, por ejemplo, ataques de plagas, por ejemplo, también los pulgones, los thrips, llegan a deformar la hoja que está saliendo, o los pétalos que están saliendo en la flor. Entonces no hay otra más que estar atento y estar checando, estar monitoreando la planta, ¿no? Si usted ve plagas de thrips, pues obviamente, y usted ve una deformación así en la hoja, pues con posibilidad de equivocarse, pero casi tenemos el 90% de probabilidades de que haya sido ese thrips, ¿no? Sí. Bien. Entonces, como les mencionaba, existen algunos factores que afectan a la inducción floral, y les mencionaba factores ambientales que a final de cuentas se expresan en factores genéticos. O sea, estos factores ambientales me van a hacer que se expresen genes. Ya les mencionaba, ya hay genes bien definidos que son los que estimulan la floración, la inducción floral. O sea, y esos genes están en respuesta a estos factores. Los factores que más se han estudiado como factores que promueven la inducción floral, pues es la temperatura, la humedad. La temperatura, como les mencionaba, casi todas las especies, por ejemplo, de clima templado, casi todas tienen inducción floral en abril o mayo, es decir, en la primavera. Son condiciones ambientales adecuadas para que después se desarrolle la flor, aunque no florezca completamente porque se atraviesa el invierno, pero son condiciones adecuadas para que se desarrolle la flor. Se desarrolle la yema floral, pues no digo flor porque pensamos en una flor ya abierta. Entonces, en el caso de frutales de clima templado, hagamos de cuenta un durazno, por ejemplo, empieza la inducción floral, se da unos cuantos días después de que se da el pico de floración. Sí, el pico de floración en durazno, por ejemplo, aquí en Chapingo, ustedes están viendo los duraznos florecer ¿cuándo? En febrero, principios de marzo, ¿no? Sí, mediados de febrero, a lo mejor un poco más adelante, hablemos de febrero. Y tenemos el pico de floración por ahí como principios de marzo. Bueno, unas semanas después, finales de marzo o abril, se da la inducción floral en durazno. Y después de la inducción floral, pues viene la diferenciación floral. Todo el verano se da la diferenciación floral, se atraviesa el otoño y el invierno, se detiene el desarrollo de la flor,
acumulan frío y florecen nuevamente otra vez en febrero. Entonces, estamos hablando de que la inducción floral se está dando en condiciones de temperaturas cálidas y generalmente días largos. Así evolucionaron las plantas estas de clima templado. Entonces, la temperatura adecuada para que se dé la inducción floral en estas plantas, pues son temperaturas alrededor de los 18 grados centígrados. Y si hay efecto de la luz del fotoperiodo, pues serían fotoperiodos largos. La humedad también es muy importante y la humedad para la inducción floral pues tiene que estar adecuada. No hablemos de la floración porque, por ejemplo, en cítricos es muy común que se retire el riego para hacer florecer a la planta. Pero ahí estamos hablando de una flor que ya se formó. Aquí en este caso estoy hablando de la inducción floral en el caso de esta diapositiva. Y la humedad adecuada para la inducción floral no es el estrés. Es decir, el estrés no necesariamente me va a generar inducción floral. Y la nutrición también tiene, como les había mencionado, el nitrógeno es muy importante, el balance entre carbono y nitrógeno es muy importante para que se dé la inducción floral. Estos factores ambientales... Profesor, disculpe, ¿sí? ¿puedo hacer Sí, otra interrupción? claro que sí. Nuevamente, ¿qué productos agrícolas son recomendables para inducir floración? Porque en muchas ocasiones, trabajando ya dentro de lo que es el sector agropecuario, en específico con frutales, a menudo vemos a las compañías de agroquímicos ofrecer una variedad enorme de productos diversos precisamente para inducir floración. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues algunos se pueden poner incluso en tela de juicio, ¿no? De acuerdo a su efectividad. En general, ¿qué tipo de productos o qué tipo de sustancias son las más efectivas, comprobadas para inducir floración a nivel comercial? Ajá, bien. Mire, es difícil dar una receta, como usted mismo lo dijo. O sea, hay una gran cantidad de condiciones ambientales, una gran cantidad de especies y una gran cantidad de productos. En algunos van a servir, en algunas especies van a servir unos productos, en algunas especies no van a servir. Pero en general, lo que generalmente se utiliza para inducción, no floración, para inducción floral, es decir, que la yema vegetativa cambie reproductiva, una, reducir el nitrógeno. En cuanto a nutrición, eso es algo importantísimo. Reducir el nitrógeno. Y la otra, hormonas promotoras. Y entre las hormonas promotoras se encuentran, por ejemplo, las citocininas y en algunas especies, el etileno. ¿Sí? Entonces, pero vuelvo a repetir, es en algunas especies. Por ejemplo, el etileno. El etileno lo han utilizado, por ejemplo, en mango, lo han utilizado en piña, por ejemplo, pero no, el etileno no funciona, o al menos no hay suficientes evidencias como para decir que funciona en manzana, por ejemplo. ¿Sí? En cambio, las citocininas sí funcionan en manzana. ¿Sí? Ahora, hay otra hormona que es inhibidora de la inducción, que es comúnmente inhibidora de la inducción floral, y son las giberelinas. Las giberelinas en durazno inhiben la inducción floral. Pero una vez que se dio la inducción floral, las giberelinas aceleran la diferenciación floral. No sé si me explico. Las giberelinas en durazno pueden inhibir la inducción floral, pero una vez que se dio la inducción floral, aceleran y uniformizan la diferenciación floral, la formación de estructuras florales. Entonces, llegamos a un momento en el que sí tenemos un bagaje general de productos que se puedan utilizar, pero que pueden tener respuestas diferentes en los cultivos, y por eso es que yo siempre les digo, cuando me hacen ese tipo de preguntas, no se puede tener una receta
ni siquiera para una sola especie, mucho menos en general para todos los cultivos. No hay otra más que ir a la literatura y ver qué productos son los que funcionan para esas especies. Entonces, cuando yo también veo en las redes sociales las recomendaciones que de manera general se hacen de ciertos productos, pues simplemente yo pienso que pues lo que quieren es vender, pero no necesariamente van a tener el efecto que en una especie se pueda observar, no necesariamente lo van a tener en otra especie. Entonces, llévense el bagaje general, reduzcan nitrógeno y apliquen promotores. Entre esos promotores, muy comúnmente son las citocininas, en algunas especies el etileno. Traten de reducir o de evitar las giberelinas, pero una vez que ya dimos el brinco de la inducción, ahora hagan lo contrario. Fíjense, una vez que ya brincamos la inducción, tal parece que las citocininas ya no funcionan, pero las giberelinas sí, para acelerar el proceso de diferenciación floral. Ok, ¿Sí? profesor, Okay. una pregunta Sí. más relacionada. ¿Deberíamos de considerar las condiciones ambientales como una variable de importancia al momento de aplicar y probar la efectividad de un producto? Definitivamente. Llámese promotor. Sí, Okay. definitivamente. Vale, La nutrición. entonces la recomendación que yo podría dar para un campo ubicado, por ejemplo, en Veracruz sería diferente al de un campo ubicado al de Michoacán, o sea, porque ya no únicamente consideramos la nutrición del suelo que cada uno aporta, sino también, otras variantes climáticas para dosificar el producto en cuestión. Sí, como la temperatura y la humedad. Incluso usted pudiera aplicar los mismos productos en Veracruz, pero muy seguramente en Michoacán los va a aplicar en diferencia por días y en diferencia en concentración. Y a lo mejor funciona el mismo producto, pero va a tener que ser con otra concentración y con otra fecha, incluso a veces hasta por diferencias de días. ¿Sí? Entonces, sí, definitivamente el ambiente tiene que ser considerado y sobre todo temperatura y humedad. Perfecto, muchas gracias. Ok, bien. Bien, entonces, les mencionaba, en el caso de inducción floral, vuelvo a hacer hincapié, no se refiere a floración, no se refiere a antesis, que es cuando la flor abre, sino que es el cambio de yema vegetativa reproductiva. Decíamos que existe a veces interacciones entre fotoperiodo y temperatura, y les mencionaba ese cuadro de fresa. En el caso de fresa hay 3 genotipos bien definidos, que son los genotipos de día corto, de día largo y de día neutro. Y hay una interacción entre la longitud del día y la temperatura. ¿Sí? En general, si ustedes ven ahí, todas las especies diferencian, van a tener inducción floral, van a tener inducción floral. Si las temperaturas están abajo de los 15 grados centígrados, por arriba de los 5, porque también abajo de los 5 grados centígrados se inhibe la inducción floral. Entonces, de 5 a 15 grados centígrados estamos teniendo inducción floral independientemente de la longitud del día. Arriba de los 25, y habíamos dicho que existen algunas especies que están adaptadas a temperaturas un poquito más elevadas, como festival, que sin problema puede diferenciar a los 27, 28 grados centígrados, pero arriba de estas temperaturas ya no se da ninguna inducción floral. Y en el lapso medio, es decir, entre los 15 y los 25, 28 grados centígrados, si la planta está en esas temperaturas, pues va a depender de la longitud del día, el que haya o no haya
inducción floral en alguno de los genotipos. ¿Sí? Ustedes lo están viendo ahí. Si es de día corto, pues va a inducir flor, va a hacer inducción floral en los días cortos y en los días largos no. Por ejemplo, Festival, Fresa Festival, induce flor en otoño y en invierno. El que ustedes la estén viendo florecer en primavera es porque esa flor ya fue inducida en el invierno. Simplemente se desarrolló y floreció, se siguió el proceso. Pero en primavera y en verano no va a haber inducción floral. De manera general, no quiere decir que no vaya a aparecer una o dos flores, pero eso no es lo común, pues. Los cultivares de día neutro, independientemente la longitud del día, van a tener inducción floral a lo largo del año, si es que las temperaturas están por abajo de los 25-27 grados centígrados. No hay efecto de la longitud del día en el caso de los genotipos de día neutro, por ejemplo, San Andreas, por ejemplo, Albión, ¿sí? No hay problema por la longitud del día. Y en el caso de los genotipos de día largo, que en México no son comunes, los genotipos de día largo son comunes en latitudes muy frías, por ejemplo, en Noruega, es muy común los genotipos de día largo, y allá pues tenemos al contrario, las inducciones florales las vamos a encontrar en los días largos, no las vamos a encontrar en los días cortos porque son muy fríos los días cortos. Y entonces, esa misma interacción, ustedes también la van a poder ver en frambuesa, sobre todo en frambuesa productora de verano, o sea, en frambuesas bianuales. Ahí van a encontrar también esta interacción entre temperatura y fotoperiodo. Y se está empezando a estudiar en algunos otros frutales, como en durazno, como se ha encontrado en durazno también una interacción entre temperatura y longitud del día, es decir, si se tiene una temperatura en durazno, si se tiene una temperatura arriba de los 18 grados centígrados, entre 18 y 25, 27, no importa la longitud del día, pero si la temperatura, hay un artículo que menciona que si la temperatura está entre los 15 y los 18 grados centígrados, solamente en días largos se da la inducción floral en durazno. Entonces, se empieza a encontrar este tipo de interacciones entre la longitud del día y la temperatura. Bien, hasta ahí me parece que es lo que nos quedamos en la clase pasada, y les mencioné que íbamos a hablar de algunas prácticas culturales que afectan la inducción floral, y esto tiene que ver con la pregunta que me estaban haciendo de qué productos son importantes para la inducción floral. Existen prácticas culturales que me la van a afectar. Algunas prácticas las van a inhibir la inducción floral, otras prácticas van a estimular esa inducción floral. Y entre ellas, pues están, obviamente, los tratamientos de algunos productos químicos, inhibidores de floración, otros retardantes del crecimiento. Y aquí en estos retardantes del crecimiento les estoy mencionando, por ejemplo, entre los inhibidores de floración, les menciono, en algunas especies el etileno es inhibidor, en otras es promotor. Sí, les dije, lo han probado en mango, lo han probado en piña y es promotor. Pero el etileno en algunas otras especies, ¿sí? Es inhibidor. ¿Sí? Ahora, también se han probado retardantes del crecimiento. Y estos son productos que ustedes, si están pensando en tener frutales bajo cubierta, en algún momento les mencioné que una de las actividades obligadas que van a tener ustedes es disminuir el tamaño de ese frutal. Hay varias técnicas por las cuales ustedes pueden disminuir el tamaño del frutal. Una es restringir el crecimiento de la raíz por medio de maceta.
por medio de podas, ¿sí? La otra es podar la parte aérea, la otra es injertarlo sobre portainjertos enanizantes. Existen muchos, bueno, varios portainjertos enanizantes en manzana, por ejemplo. Hay algunos portainjertos enanizantes para aguacate, ya han surgido algunos portainjertos enanizantes para aguacate. En algunos otros se van a aplicar productos químicos que retrasan el crecimiento de la planta. Y aquí les estoy mencionando algunos de los más comunes. No solamente existen eso, existe, por ejemplo, hay otro producto que le llaman prohexadionia de calcio, ¿sí? Que también es un retardante del crecimiento, y otro que le llaman, está en los productos clotrimazol, me parece que se llama. Clotrimazol. ¿Qué es lo que tiene el lotrimín? ¿Alguien me puede decir qué producto tiene el lotrimín? ¿Qué ingrediente, qué ingrediente activo? Porque siempre lo confundo con el ingrediente activo del lotrimín, que les estoy mencionando. Y se ha mencionado, es voy a buscar el producto y para la siguiente clase, o si puedo ahorita me doy una escapada y se los menciono. Profe, lo buscamos clotrimazol. ¿Mande? Clotrimazol. ¿Es lo que tiene el lotrimín? Lotrimín. Entonces no, entonces ese es el que no es el otro. El otro es este se me va, es que apenas está siendo nuevo y lo están estudiando, por ejemplo, bueno, relativamente nuevo, lo están estudiando en aguacate y retrasa el crecimiento. Al retrasar el crecimiento, hay una, siempre ha habido en la fisiología de las plantas, siempre ha habido un balance entre crecimiento vegetativo y crecimiento reproductivo. Entonces, cuando ustedes reducen el crecimiento vegetativo, es muy común que se promueva la floración. Entonces, estos productos que retrasan el crecimiento vegetativo, muy comúnmente también generan inducción floral. Es aquella teoría del carbono-nitrógeno que les mencionaba en algún momento. Si ustedes retrasan el crecimiento vegetativo, van a generar un incremento en la inducción floral, y entonces estos productos muy comúnmente también se utilizan para estimular inducción floral. Entonces estos tratamientos químicos van a afectar la inducción floral. El injertado sobre patrones enanizantes es la misma, y el anillado, primero, injertado patrones enanizantes es el mismo principio. Si se reduce, se ha visto que si se reduce el vigor de la parte aérea del tallo, si se reduce el vigor, se incrementa la inducción floral o la facilidad de promover inducción floral. Otra actividad que es muy común para inducir flores es el anillado. Y el anillado, por ejemplo, aquí, este es un tallo de frambuesa. Es un anillado a 10 centímetros sobre el nivel del suelo. No es una práctica comercial, obviamente. Esto fue un experimento para ver el efecto de los carbohidratos sobre la inducción floral. Pero, ¿qué es lo que sucede con el anillado? ¿Qué hace el anillado? ¿Alguien me puede explicar? Tengo entendido, profesor, que sirve para causar como cierto estrés en los frutales. De esta manera se estimula la floración. Puede ser el estrés y puede ser la generación de etileno. Acuérdense que el etileno es una hormona que se sintetiza por estrés. El ácido
El ABA, también el ácido capsícico, también se puede estimular por estrés en la raíz. Muchachos, permítanme tantito, me voy a desconectar probablemente 5 minutos. Estoy esperando un paquete y me están diciendo que ya está aquí. Permítanme un momento, por favor. Mientras les pido que piensen y discutan qué efecto tiene el anillado en inducción floral. Recuerden las teorías que les mencioné. Ahorita regreso. Ok, discúlpenme. Entonces les decía, tuvieron la oportunidad de pensar el efecto del anillado en la inducción floral. Recuerden las otras teorías que habíamos mencionado y qué creen que sea el efecto. Ya mencionaron uno, puede ser que sea el flujo de savia. El flujo de savia, ¿sí? Los carbohidratos. Acuérdense que el anillado lo que hace es aislar el floema de la parte de arriba con la parte de abajo. Entonces, obviamente las raíces necesitan carbohidratos para crecer, que están sintetizados en la parte de arriba, y cuando nosotros hacemos un anillado de este tipo, pues afectamos
el movimiento de carbohidratos hacia la raíz, pero se quedan acumulados en la parte de arriba. Y existe una gran cantidad de evidencias de que al incrementarse los carbohidratos, se incrementa el número de yemas inducidas. Aquí este era un experimento para ver precisamente si en frambuesa se tenía ese efecto. Pero en donde sí es muy común y que es una práctica incluso comercial, en España, por ejemplo, en los cítricos, en naranjas sobre todo, y en el olivo. Es muy común que en estos tiempos en los que se tiene que dar la inducción floral, por ahí más o menos, como les decía, en España, por ejemplo, por abril, por marzo, en algunas regiones un poco más hacia el norte, por mayo, se haga un anillado en las ramas estructurales, no necesariamente en cada una de las ramas, sería imposible hacer 50 anillados en naranja. Es más bien los tienen podados y con ramas estructurales principales y secundarias. En las ramas secundarias y terciarias es donde andan haciendo estos anillados y se hace año con año porque después de un cierto tiempo, pues el tejido se regenera y se conecta nuevamente el floema. En el caso de frambuesa, se hizo el anillado y aproximadamente a las 3 semanas, no, como al mes, ya estaba regenerada nuevamente la conexión de floema y se tuvo durante un mes la acumulación de carbohidratos en la parte aérea y obviamente la raíz tuvo ese mes sin carbohidratos, pero después empezó a tener carbohidratos una vez que se regeneró el tejido. Entonces es una actividad que puede afectar la inducción floral. En naranja, en aguacate, por ejemplo, se hace para incrementar el amarre de frutos, ¿sí? Otra actividad que va a desbalancear el carbono y el nitrógeno dentro de la planta, pues es la poda de tallos. Si ustedes podan los tallos, le van a disminuir vigor, le van a disminuir pues carbono, carbohidratos a la planta y van a afectar la inducción floral. La poda de raíces también puede tener un efecto adverso a la inducción floral porque todo depende de cuándo la hagan. Si la hacen, por ejemplo, en los momentos en que se está dando el crecimiento, reiniciando el crecimiento, pues recuerden que las raíces son una fuente de carbohidratos. Si la hacen después de que se reinició el crecimiento y la raíz está haciendo más bien demanda de carbohidratos, pues lo que van a hacer es que van a dejar carbohidratos allá arriba porque la raíz va a estar demandando menos, pero además puede haber la posibilidad de que esta poda de raíces genere etileno y pueda promover la inducción floral. En algunas especies, por ejemplo en zarzamora, se ha visto que la poda de raíces promueve la floración, la inducción floral y la floración, ¿sí? La remoción de hojas jóvenes, pues también tiene que ver con carbohidratos, tiene que ver con hormonas, porque acuérdense que las hormonas como las giberelinas y las auxinas se sintetizan en hojas jóvenes. Entonces la remoción de esas hojas jóvenes también puede promover o inhibir la inducción floral, todo depende de la especie y de la intensidad de la remoción de hojas jóvenes. La fertilización, si ustedes incrementan la fertilización nitrogenada, pues van a retrasar la inducción floral y el riego también va a retrasar o adelantar la
inducción floral dependiendo de cuándo lo hagan. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si ustedes se están acercando a la época en la cual saben que las condiciones ambientales naturales son las adecuadas para que se dé la inducción floral en su huerta, sean muy cuidadosos en estas actividades porque no están seguros qué efecto van a tener. Entonces, generalmente lo que se hace es, por ejemplo, en una huerta de durazno, en abril, por ejemplo, en marzo, pues se evitan las podas. Esas podas se hacen a más tardar en enero, ya saliendo del letargo. Se evitan actividades que lastimen las raíces. Se evitan estrés hídrico, por ejemplo. Se disminuye la fertilización nitrogenada. Y pues dependiendo de qué especie sea, pues en algunos pues se hace o no se hace anillado para incrementar o no. El anillado es casi seguro que les incrementa la inducción floral. Entonces, estas son algunas de las actividades que ustedes tienen que tener cuidado, porque algunas de ellas, por ejemplo, el riego en algunas especies les puede inhibir o les puede incrementar la inducción floral. La fertilización, pues todo depende de si es fertilización nitrogenada, pues lo recomendable es reducirla. Y estos promotores o retardantes del crecimiento, pues si les reducen el vigor de la parte aérea, pues muy seguramente les van a ayudar a promover floración. Y estos entonces se aplican pues muy comúnmente unas 3, 4, 5 semanas antes de la inducción floral. Entonces, estas son algunas de las actividades que les van a afectar la inducción floral y de las que ustedes tienen que tener mucho cuidado al estar manejando un huerto. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ok. Entonces, por ejemplo, aquí está efecto de poda de frambuesa en la concentración de carbohidratos y la formación de flores. Poda de raíz. Recuerden que la raíz es fuente de carbohidratos o es demanda de carbohidratos, dependiendo de la época del año. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hicieron? Se podó la raíz al 50% y se vio la concentración de glucosa en los tallos. Se puede encontrar un incremento de glucosa en las plantas que no tienen raíz, es decir, un incremento de carbohidratos en las plantas que no se podó raíz, ¿sí? La poda de raíz entonces reduce la concentración de carbohidratos en la caña, ¿sí? Y esto reduce el número de flores por caña. Entonces aquí está una evidencia, al menos en frambuesa, de el efecto de la poda de raíz sobre la inducción floral. Luego, que es anillado también en frambuesa. En este caso, especies anilladas sin anillar y diferentes épocas del anillado. Si se dan cuenta, un anillado antes de la floración y un anillado al final de la floración. ¿Qué efecto tiene? En el
Esto de al final de la floración no exactamente fue, fue más o menos después del pico de floración, esto el anillado que se dio después del pico de floración, es decir, después de que fue la floración plena. Y este anillado antes de la floración sí fue antes de iniciar la floración. Y las cañas sin anillado, entonces ustedes pueden ver que las cañas sin anillado pues tienen más flores. Las cañas anilladas antes de la floración tienen todavía más flores que las que fueron anilladas después del pico de floración. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si se anilla antes de la floración, se acumulan carbohidratos en la parte de arriba, y comparando con las otras cañas también anilladas, pues tienen más flores, es decir, la época del anillado pues es también importante para incrementar o reducir el número de flores por caña. Profesor, ¿podría hacer una intervención, Gilberto, nuevamente? Sí, adelante. El anillado puede ocasionar, ocasiona heridas que pueden estar al descubierto. Puede existir la posibilidad de que se invada esas heridas por fitopatógenos, ya Sí. sea hongos, bacterias u otro tipo. Sí. Si es así, por ejemplo, yo he visto que en podas se utiliza pintura vinílica para cubrir las heridas. ¿Se utiliza algún tipo de producto para precisamente evitar esta situación? Sí, lo más común es, en algunos lugares lo que utilizan es, yo no lo utilicé, aquí en este experimento yo no lo utilicé porque yo necesitaba ver, no sabíamos en cuánto tiempo se iba a regenerar el anillado de la caña. En frambuesa no sabíamos cuánto tiempo duraba, fui el único loco que se le ocurrió hacer un anillado en las cañas de frambuesa. Entonces, como no sabía en cuánto tiempo iba a tardar en regenerarse, pues yo no lo cubrí, pero es muy común que se cubra, sí, con pintura, que se le aplique un bactericida o un fungicida o la mezcla de los dos, ¿sí? Un caldo bordelés, por ejemplo, que se cubra con cinta, que ya viene preparada con bactericidas y fungicidas para evitar ese tipo de problemas. Sí, vuelvo a repetir, yo no lo hice porque yo no sabía cómo iba ya lo sé, pero no sabía cómo iba a responder el anillado. Pero sí, esa es una actividad que se hace en naranja y en olivo, por ejemplo, en España. Después de anillar, se pinta con una pintura que viene tratada con bactericidas y fungicidas. Y además la pintura también evita la pérdida de humedad. ¿Ok? Sí, es una herida y va a ser una puerta de entrada para hongos y para bacterias. Profe, Sí, yo tengo otra duda. sí. ¿Hasta qué punto hasta qué punto el anillado no causa problema? O sea, Sí, ¿hasta sí qué lo punto es entendí. beneficioso? Porque si hago un anillado grande, pues puedo secar la rama. O Bueno, sea, sí, el anillado definitivamente, los anillados son, ¿dónde es muy común también el anillado? Fíjense, en vid, por ejemplo. En vid es muy común el anillado. En estos tiempos más o menos andan haciendo anillado para estimular la floración. Y generalmente los anillados no van más allá de medio centímetro, de 3/4 de centímetro, ¿sí? En un naranjo, en un olivo, los anillados cuando mucho son de 1 centímetro, y párenle de contar, porque si lo hacen más grande ya no permiten la regeneración. ¿Hasta qué punto va a causar daño? Cuando ya no se regenera el tejido. Y eso depende de
lo ancho del anillo. Y en este caso, el anillo fue como de medio centímetro, algo así, no, ya no recuerdo bien, pero fue como de medio centímetro y se pudo regenerar sin problema. Pero sí, si el anillado es muy grande, pues sí, definitivamente no se va a regenerar el tejido y van a tener problemas con la raíz y entonces la planta se va a empezar a secar. Eso en cuanto a la dimensión del anillo. Y la otra es en cuanto a la época en la que lo hace. Porque si usted lo hace en un momento en que la raíz está en crecimiento, hay que conocer en qué momento la raíz está en crecimiento activo. En ese momento de crecimiento activo, la raíz necesita carbohidratos. Entonces, pues sería poco prudente de que usted le quite esos carbohidratos a la raíz. ¿En qué momento las raíces? Generalmente la raíz crece a lo largo de todo el año, pero los crecimientos más activos se encuentran en temperaturas adecuadas, humedades adecuadas, y eso pues generalmente es en el verano. Pero, por ejemplo, en especies de clima templado, como les decía, la inducción es pues un poquito saliendo de la floración plena, tantito antes del verano, casi a mediados de primavera. Allí es donde se puede hacer el anillado, y para verano, que es cuando la raíz está creciendo activamente, pues el anillo ya se recuperó. ¿Y en cultivos perennes? Sí, le estoy mencionando en cultivos perennes. En cultivos anuales, pues esto, pues yo no sé si lo hagan, por ejemplo, no sé, ustedes más bien díganme si han escuchado que se hace esto en jitomate, por ejemplo, no estoy seguro, no sé. Experimentalmente se hace en fresa, por ejemplo, yo he visto que lo hacen en los estolones de fresa, pero de manera experimental. Experimentalmente yo lo hice en la caña de frambuesa, pero pues comercialmente se hace, como les decía, en naranja, en olivo, hay mucha información al respecto de anillados. En aguacate se ha hecho, no estoy seguro si se haga en mango, ahí sí se las debo, pero tal parece aguacate y mango tienen más o menos una fisiología muy similar, probablemente pudiera funcionar. Y en anuales, pues ahí sí no ubico en dónde se pudiera generar un anillado de este tipo, porque Sí, además, en cultivos anuales como cítricos, no, esos son perennes. pero digamos, no hay una, bueno, aquí en la zona donde estoy, no hay una etapa, digamos, de la temperatura es pues, todo el año es pareja, ¿no? O ¿En sea, dónde? no hay cambios de temperatura. Yo en la costa de Oaxaca, Ajá. y pues aquí no hay cambios de temperatura en que digamos, no, pues en esta fecha hago simplemente porque pues, todo el año hay producción. Uh-huh. Entonces no hay una etapa que yo diga aquí, porque en cualquier etapa que yo diga, pues puede haber floración, puede haber, puede estar llenado de fruto, puede haber frutos Ajá. ya listos para cosecha. O sea, Sí, es que digan, es todo el año. Entonces bien. no, una etapa en la que diga yo, pues el anillado. Si digamos tengo una rama y quiero hacer un anillado, esa rama va a tener, va a estar en diferenciación, puede tener floración y va a tener frutos. Uh-huh. Bien. Aunque usted me diga que no, aunque usted me diga que no hay condiciones para como para encontrar diferencias en la marcha de la temperatura, la planta se va a comportar fisiológicamente de la manera en que se comporta en aquellos lugares donde evolucionó. Entonces, los cítricos, como les mencionaba, la primera unidad son frutales subtropicales que evolucionaron en lugares en donde
pues el invierno disminuye su temperatura y la primavera y el verano la aumentan. Entonces, de esa manera vienen genéticamente controlados sus ciclos de crecimiento. Entonces, aunque usted los tenga en Panamá, por ejemplo, en donde definitivamente las temperaturas y la longitud del día no varían, la planta, aún con algo de modificaciones, pero va a seguir comportándose fisiológicamente como evolucionó. Entonces usted va a seguir teniendo un momento adecuado para el anillado. Y es exactamente después de pasar el invierno, que es cuando la planta empieza a reiniciar su crecimiento. Es después en la primavera, que es cuando la planta empieza la inducción floral. Ahí es donde usted debe anillar y evitarlo en el verano, porque es donde la planta va a estar creciendo su raíz activamente. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces, llévense esa idea. La planta trae una fisiología controlada genéticamente que la obtuvo por años de evolución. El que usted la cambie a un ambiente diferente, por 100, 500 años que esté en ese ambiente desarrollándose ese cultivo, pues la planta, 500 años es nada para los miles de años de evolución que ha tenido. Entonces la planta sigue fisiológicamente, a menos que sea una variedad que ustedes mejoraron específicamente para esos ambientes y que en esa modificación la fisiología también fue modificada. Una modificación muy drástica no la espero en tiempo tan corto, pero puede ser que ya su fisiología sea un poquito diferente. Ahí es donde tendríamos que tener un poco de más cuidado, ¿no? Ok, entonces, aquí hay unos tratamientos que son inhibitorios de la inducción floral. O sea, esto que está aquí inhibe la inducción floral, porque les afecta aquellos factores que les he mencionado que son importantes para la inducción floral. Por ejemplo, la reducción de la intensidad luminosa, el sombreado y el aglutinamiento de hojas, de ramas, por ejemplo, pues ustedes ya se darán cuenta, reduce la tasa fotosintética, ¿no? ¿Sí? Reduce los carbohidratos. Y los carbohidratos son importantes para la inducción floral. Por eso es que la poda en los árboles frutales es muy importante. Si ustedes no podan los árboles frutales, la producción se va hacia la periferia de la copa y tenemos una gran cantidad del interior de la copa sin fructificación, y ese es un desperdicio de espacio y es un desperdicio de materia de la planta. Entonces, todavía no estamos acostumbrados a podar muchos árboles, sobre todo sabemos mucho de poda de árboles frutales de clima templado, porque pues los ingleses, franceses, los europeos, pues, y los estadounidenses, canadienses, pues han estudiado mucho esto porque son las especies que ellos tienen. Y todavía no sabemos mucho acerca del efecto de las podas en las especies de clima tropical. Estamos sabiendo algo ahorita de aguacate, estamos sabiendo algo de mango, estamos comprendiendo algo acerca de la poda, el efecto de la poda en esas especies, pero, por ejemplo, todavía no sabemos nada del efecto de la poda, o no es muy común esa información en la red del efecto de la poda en el nopal, por ejemplo, sobre la fructificación. Y ya les aseguro que algunos se sorprendieron al decir, ah, caray, podar nopal.
¿Y por qué no? Si es una planta que tiene un aglutinamiento tremendo de tejido y que se está sombreando, ¿sí? No hemos tenido la capacidad de, o no capacidad, sino pues el interés de estudiar el efecto de la poda en nopal, por ejemplo, para fructificación. Hablando de frutales, porque también debe haber efecto en el nopal para verdura, pero ahorita estamos hablando de frutales, ¿no? La defoliación prematura también es un efecto negativo sobre la inducción floral. Y esto generalmente, ¿en cómo se defolia una planta? Pues se defolia porque, porque es atacada con plagas y enfermedades. Por ejemplo, ataques muy fuertes de araña roja, pues les van a defoliar durazno, les van a defoliar frambuesa, zarzamora, y al no haber hojas, pues tampoco hay carbohidratos, ¿no? Pero la defoliación excesiva en una planta también puede deberse a problemas de humedad en el suelo, por ejemplo. Sí, estrés hídrico, ya sea inundaciones o sequías. Eso también les puede generar defoliación. ¿Qué más puede generar defoliación? La aplicación de manera accidental de herbicidas, por ejemplo. ¿Qué más les puede generar defoliación? La desnutrición, o en el caso de especies de clima templado, como lo mencionamos en el tema anterior, la, la falta de acumulación adecuada de frío. Y todo eso, pues obviamente les va a afectar la inducción floral. ¿Sí? Daños al sistema de raíces, ya mencionamos que las raíces son importantes durante el letargo. ¿Qué sucede si nosotros dañamos las raíces durante el letargo o el inicio del crecimiento vegetativo? Pues las raíces son almacén de carbohidratos, sobre todo en especies de clima templado, ¿sí? Y si nosotros eliminamos raíces, pues estamos eliminando carbohidratos para que se reinicie el crecimiento, y eso va a generar un desbalance en los carbohidratos. Fertilización excesiva con nitrógeno, ya lo mencionamos. Aspersión de ácido giberélico, este es conocidísimo en durazno, ciruela japonesa, ciruela europea. Por cierto, ¿saben la diferencia entre el ciruelo japonés y el ciruelo europeo? ¿Alguien tiene una idea de la diferencia? Los dos son prunus. Los dos son parientes del durazno. El ciruelo japonés es el que nosotros vemos por aquí en mayo en alrededor del mercado de Texcoco. Blanco o rojo. ¿Sí? Esa es la ciruela que la comemos como fruta. Prunus salicina. Y el ciruelo europeo es muy dulce, excesivamente dulce, y se utiliza para hacer pasa. La ciruela pasa. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Pero igual son del género Prunus, y entonces tanto el ciruelo europeo como el ciruelo japonés, como el durazno, el almendro, se sabe que el ácido giberélico aplicado tantito antes de la inducción floral inhibe la inducción floral. Entonces hay que tener mucho cuidado con el ácido giberélico aplicado en el durazno. Después de la inducción floral, cuando ya se está formando las flores, cuando ya sabemos que se están generando los estructuras florales, ahora sí, el ácido giberélico es bueno para la producción porque me uniformiza la floración y me uniformiza el tamaño de la flor y el tamaño del fruto. Pero antes de la inducción inhibe la floración. Y estos estudios se han hecho en durazno.
pero existen otras especies como manzano, por ejemplo, que también responde de manera negativa a la aplicación de ácido giberélico antes de la inducción floral. Podas de verano excesivas. En México no es muy común que nosotros hagamos podas de verano. Las podas en nuestros huertos generalmente las hacemos en especies de clima templado durante el invierno, durante el letargo, ¿sí? Tantito antes de que termine el letargo, ya como para estimularlo a crecer. Pero en algunas áreas, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, es muy común que en mayo, en junio, se hagan podas que les llaman podas de verano. Hay ciertos estudios que comparan especies que se han podado en verano y especies que no se han podado en verano, y dependiendo de la intensidad de la poda, podas muy, muy, muy intensas, por ejemplo, sí disminuyen la producción y disminuyen el vigor de la planta. Es también otra forma de reducir el tamaño de la planta, pero aquí también sí reduce la floración. Podas un poco menos excesivas, estas podas menos excesivas reducen la floración, reducen el vigor y no necesariamente reducen la floración, pero sí me afectan el vigor. Y la otra, esta interrupción del ciclo nocturno, bueno, esto ya es experimental. Probablemente se recordarán que en fisiología les mencionaron el caso de la Nochebuena. Interrumpirle la noche a la Nochebuena con encendiendo las lámparas en el invernadero durante la noche, pues hace que se inhiba la floración. Esa es una manera de saber si la floración de una planta es responsiva a la noche larga o no. Tenemos una planta que florece con noches largas y nosotros estamos todavía un poco medio dudosos de si es por la noche larga, pues simplemente interrúmpale la noche, unos cuantos minutos de luz, y si eso inhibe la floración, pues es porque es precisamente el efecto de la noche larga, ¿no? Pero eso ya es un poco más experimental, aunque pues hay que tener cuidado. No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de cultivar Nochebuena, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en que sus invernaderos estén completamente tapados durante la noche, porque si pasa un carro, con que pase un carro por ahí con su luz, y con eso ya le pudo dar en la torre a algunas de sus plantas, ¿no? Bien, esos son algunos de los tratamientos que pueden inhibir la inducción floral. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Porque si no, entonces vamos a seguirle. Esto que les voy a mencionar es rápido, algunos recordatorios que tienen que, algo para recordar de sus cursos de biología, no sé qué, si son de propio, son de prepa, no sé en qué curso lo habrán visto, pero sí necesito que recordemos la estructura floral, el ovario, los pistilos, los estambres, los pétalos y los sépalos. Que recordemos de dónde provienen los frutos. Por ejemplo, es una inflorescencia de mango. Esto surge de una sola yema. Esa yema solamente me forma flores, pero a lo largo de un eje floral, primario y secundario. O sea, una sola yema me formó yemas secundarias que son las que van a formar la flor. En el caso de la flor siempre hay un disco en la parte basal, que es característico de la especie, y que es atrayente, tiene aromas y tiene néctar que es atrayente para las abejas, para los polinizadores. El ovario, a final de cuentas, con un solo pistilo, pues me va a formar el fruto que conocemos. Este es el caso de
de las mirtáceas, el caso de guayaba y el caso de feijoa, ¿sí? Que son dos especies muy relacionadas, la feijoa con origen en Sudamérica, y la guayaba, una gran cantidad de estambres, los pétalos, el fruto, que es proveniente de un ovario súpero en la flor, pero de un solo ovario. Un solo ovario es el que me genera un fruto con varias semillas, que eso quiere decir que había varios óvulos, ¿no? Los óvulos son los que se desarrollan en semilla, el ovario es el que se desarrolla en fruto. Y dependiendo del número de semillas va a ser se ha visto que el tamaño del fruto tiene mucho que ver con el número de semillas y el desarrollo de las semillas. El caso del género Prunus y de Malus y Pyrrhus, donde está la pera y la manzana, donde el fruto se desarrolla del receptáculo unido al ovario. Y en el caso de durazno, prunus, durazno, ciruela, almendro, capulín, donde el fruto se desarrolla exactamente del ovario que está separado del receptáculo. Luego, el caso de la piña, en donde es una inflorescencia y el fruto proviene de lo que es el eje floral, y las flores que maduraron hacia fruto. Incluso algunas de estas brácteas de la piña salen, mejor dicho, las brácteas de la piña salen desde el eje, y entonces el fruto de la piña lo conforma, la parte comestible lo conforma el eje, los pistilos que se desarrollaron, pero aparte las brácteas que están saliendo del eje en las axilas de los pistilos, y que es la base de estas brácteas, pues se desarrolló de manera carnosa, y pues es la parte comestible de la piña. Eje, flor o pistilo y brácteas es lo que nos comemos. El caso del cacao, que tiene una característica de floración muy particular. Aquí las flores surgen de los tallos y no de yemas en las ramas, sino son yemas en los tallos las que nos generan el cacao. Es una forma muy peculiar de florecer. En la fresa encontramos un fruto compuesto en donde el receptáculo se desarrolla en lo que es la carnosidad comestible, y cada uno de los pistilos se desarrolla en los aquenios pequeños que vamos a encontrar sobre el receptáculo. El caso de la frambuesa, que también es un fruto compuesto, pero aquí el que se desarrolla, pues son los pistilos, son los que se desarrollan en los frutos carnosos, las drupiolas de la frambuesa. El caso del arándano, que es un ovario ínfero, en donde este ovario, pues con varias semillas, pues es el que va a generar la baya, que es la que conocemos como fruto. Bien, esas son algunas de las cosas que necesito que por favor recuerden para lo siguiente que vamos a ver. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bien. Entonces, vamos a hablar acerca de polinización y fecundación. Y para eso necesitamos entender la estructura de un grano de polen. Primero, la parte externa, ahorita les voy a decir cómo se llama la parte externa de los granos de polen. Tiene una gran cantidad de ornamentaciones dependiendo de si van a ser granos de polen transportados por insectos, por ejemplo. Estas ornamentaciones son para granos de polen transportados por insectos,
o van a ser transportados por viento. Estas ornamentaciones son para granos de polen transportados por viento, o van a ser transportados por agua. Y estas ornamentaciones lisas y con bultos llenos de aire, pues son muy comunes en los granos de polen que van a ser transportados por agua. Bien, en frutales, pues es común los granos de polen transportados por viento y los granos de polen transportados por insectos o por murciélagos, por ejemplo, por moscas, son pájaros, pero lo más común son las abejas y en algunas especies, sobre todo cactáceas, los murciélagos, ¿no? Bien, ahora, esa ornamentación es una estructura del grano de polen que le llamamos exina. La exina es el cascarón, por así decirlo, del grano de polen. Dentro de la exina se encuentra una membrana que se llama intina. Esta membrana es la que crece para formar el tubo polínico. Esta intina rodea dos núcleos, ¿sí? El núcleo del tubo polínico y el núcleo generativo, es decir, el que va a fecundar, el que lleva los gametos, y el núcleo que va a formar al tubo polínico. ¿Cuál es uno y cuál es otro? No necesariamente se tiene una definición bien clara de ello, ¿eh? Ahora, la exina tiene unos poros, ¿sí? Por aquí los ven, que es un valle o un espacio en donde no creció bien la exina. Esta exina tiene una gran cantidad de proteínas. Hay una gran cantidad de proteínas aquí en la exina que son características de la especie y que van a ser importantes para el reconocimiento del grano de polen en el pistilo. Ahorita vamos a hablar de ello. Entonces, estos poros es por donde va a crecer la intina para formar el tubo polínico. Estos poros son 3 poros en las dicotiledonias y es un solo poro en las monocotiledonias. Casi todos los frutales, casi todos los frutales son dicotiledonias, las especies frutales son dicotiledonias, por lo tanto estamos hablando de que tienen 3 poros. Ese poro también se le llama colpo. Aquí están viendo, por ejemplo, un grano de polen con no necesariamente un poro, parece una ranura, si se dan cuenta, con un colpo. Acá está el otro colpo. Y acá está el otro colpo. 3 colpos. Este es un grano de polen de una dicotiledonia. Permítanme un momento, muchachos, por favor. ¿No? Algo, gracias. Gracias. ¿No te lo dieron a ti? ¿No te lo dieron a ti?
Discúlpenme. Bien, entonces, les mencionaba, es a través de estos colpos, a través de los que se forma el tubo polínico. Y el tubo polínico es resultado del alargamiento de la intina, esta que ven aquí de color café claro, y ese alargamiento tiene mucho que ver con giberelinas. Las giberelinas, recuérdenlo, es una hormona que genera alargamiento celular. Entonces, las giberelinas son muy importantes para que se genere el tubo polínico a través y crezca ese tubo polínico a través de estos poros, de estos colpos. Entonces tenemos la exina, que es el cascarón, que tiene proteínas muy específicas de la especie, valga la redundancia. La intina, que es una membrana que va a alargarse en respuesta a giberelinas y agua. La agua también es muy importante. Los poros a través de los cuales sale ese crecimiento de la intina y se forma el tubo polínico. Y los dos núcleos, uno que va a controlar el crecimiento del tubo polínico, que se le conoce como núcleo del tubo, y otro que va a llevar los gametos, que es el que se le conoce como el núcleo generativo o generatriz. Bien. Cuando un grano de polen cae en el estigma, a ese proceso le llamamos polinización. Y puede sin ningún problema haber polinización entre maíz y pino. Un pino puede polinizar al maíz sin ningún problema. O el maíz puede polinizar al durazno sin ningún problema. El paso que viene después es el que es el importante y es el reconocimiento del grano de polen. Y ese reconocimiento surge o se da entre unas hormonas o proteínas receptoras que se encuentran en el estigma y que van a reconocer a esas proteínas que les mencioné que se encuentran en la exina. Si las proteínas no corresponden a la especie del pistilo que se está polinizando, entonces el siguiente paso no se da. No hay reconocimiento. El siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es que después del reconocimiento, es decir, resulta que la exina trae las proteínas específicas de ese mismo pistilo. Esas proteínas, por cierto, vienen pegadas allá a la exina desde el desarrollo de la antera, desde que se desarrollaron dentro de la antera los granos de polen, traen esas proteínas de la misma antera hay un tejido en las anteras, dentro de las anteras hay un hueco en donde se forman los granos de polen. Ese hueco está forrado por un tejido que se llama tapetum. Es de ese tapetum del que vienen impregnadas las proteínas en la exina. Si son reconocidas esas proteínas, entonces será el siguiente paso. Y el siguiente paso es, se empieza a sintetizar hormonas, principalmente giberelinas, y se empieza a transportar agua hacia la parte del estigma. Esa humedad y esas hormonas van a entrar por el poro, por el colpo, y van a hacer que empiece a alargarse la intina, y la intina va a formar el tubo polínico. El tubo polínico crece
en dirección del ovario, buscando un espacio que se le conoce como micrópilo. Ustedes recordarán esta estructura del ovario, y no es que el tubo polínico piense, obviamente. Lo que sucede es que el pistilo, en su anatomía, tiene precisamente un caminito formado de células débilmente pegadas, que al tubo polínico le va a ser fácil separar para ir creciendo entre esas células. No las atraviesa, obviamente, pero sí las separa. Donde no puede separar, pues es las células que están muy firmemente unidas, y por lo tanto por ahí no puede crecer. Entonces de esa manera se va dirigiendo el crecimiento del tubo polínico hacia el micrópilo, en donde pues va a arrojar los gametos, que es la siguiente etapa. O sea, si se dan cuenta, estamos hablando de diferentes etapas: de la polinización, del crecimiento del tubo polínico, la germinación del grano de polen, perdón, del crecimiento del tubo polínico y de la fecundación. ¿Sí? Una vez que se da la fecundación, uno de los gametos va a fecundar una de estas células, que se les conoce, a una de ellas se le conoce como ovocélula, y a las otras se les conoce como células acompañantes. Igualmente, ¿cuál va a ser la ovocélula de estas tres? Pues todo depende de la que esté más cerca de la punta del tubo polínico que va a arrojar los gametos. Es decir, de estas tres, no necesariamente hay una que sea exactamente ya definida la que va a ser la ovocélula. Cualquiera de las tres puede ser la ovocélula. Y la unión entre el gameto que viene en el tubo polínico y la ovocélula me va a formar el cigoto, que gracias a división celular pues se va a generar el embrión. Algo importante: conforme va creciendo el tubo polínico necesita una gran cantidad de energía para crecer. Por lo tanto, tiene una gran cantidad de mitocondrias en su interior, pero casi todas ellas van en la punta, de tal manera que conforme va creciendo, la parte más alejada de la punta se va desintegrando y va perdiendo, pues obviamente, con lo que se quedó allá afuera, que es el cascarón la exina, pues del grano de polen. Y de esa manera, entonces, pues sigue creciendo el grano de polen y reservando solamente la energía para la punta, que es la que lleva los gametos. ¿Sí? Bien. Y entonces, en cada una de estas etapas hay factores que van a ser importantes para que se dé o no se dé esta etapa. Por ejemplo, a ver, déjenme ver si los tengo. Aquí están. Factores que influyen en la polinización y la fecundación. Temperatura. Bueno, vamos a hablar por acá. Allá va a estar resumido en la diapositiva del frente, pero ahorita vamos a ver, por ejemplo, ¿qué va a afectar que el grano? ¿Qué me afecta la polinización? Pensando en polinización como la caída del grano de polen al estigma, independientemente de la especie. ¿Qué me afecta la polinización? Díganme un factor ambiental que afecte a la polinización. ¿Mandé? La temperatura. Puede ser temperatura y humedad, pero eso, bueno, sí, ok. Sobre todo la humedad, ahorita, en polinización, solamente polinización. Sí, porque, y sobre todo si estamos hablando de un grano de polen que va a ser transportado. Si es más pesado, o sea, más humedad, pues es más pesado
y por lo tanto son menos los granos de polen que puede llevar una abeja, por ejemplo, o es menos lo que puede ser transportado por el viento. Entonces la humedad puede ser un factor. ¿Qué otro factor? Ya les mencioné, les acabo de mencionar el viento, ¿no? La velocidad del viento es importante tanto para el viaje del grano de polen que es transportado por viento como para la actividad de polinizadores. Ustedes saben que las abejas no trabajan si las velocidades del viento superan los incluso 10 kilómetros por hora. Son velocidades que ya las abejas no trabajan. ¿Sí? Entonces, la velocidad del viento y la humedad serían dos factores que me van a afectar la polinización. Solamente la polinización, ahorita solamente pensemos en la caída del grano de polen al estigma. Luego viene la germinación del grano de polen. Una vez que el estigma ya reconoció las proteínas de la exina, se tiene que dar la germinación. ¿Sí? Y les mencioné que la germinación necesita de energía, carbohidratos. Les dije, hay una gran cantidad de mitocondrias ahí en el tubo polínico y por lo tanto, pues se necesitan carbohidratos para que esas mitocondrias estén respirando. Entonces, carbohidratos, hormonas y humedad van a ser muy importantes en la germinación del grano de polen. Por lo tanto, aquí para la germinación del grano de polen va a ser muy importante temperaturas frescas y humedades relativas adecuadas, porque de lo contrario, el estigma se deshidrata y no va a haber germinación de grano de polen. Es lógico, ¿no? Si se deshidrata el estigma necesita estar humectado y tener hormonas y tener carbohidratos. Si no existe eso, si no existe esa humedad, esas hormonas y esos carbohidratos, no se da la germinación. Entonces, temperaturas muy elevadas y humedades relativas muy bajas van a afectar la germinación del grano de polen. Luego, el tubo polínico crece, es la otra fase. Y la velocidad del tubo polínico, porque fíjense, la velocidad en la que crece el tubo polínico es muy importante porque resulta que la ovocélula también tiene sus días receptivos. Si el tubo polínico se retrasa, pues puede llegar a la ovocélula y la ovocélula ya no es receptiva. Entonces, pues pudo haber crecido el tubo polínico, pero no va a encontrar receptiva a la ovocélula. O bien, si se acelera mucho, igual puede ser que llegue a la ovocélula y la ovocélula todavía no maduró. Eso es algo importante en el crecimiento del tubo polínico. ¿Y qué es lo que me va a afectar la velocidad en el tubo polínico? Pues la velocidad con la que respira, y eso es metabolismo. Y el metabolismo tiene que ver mucho con temperatura. ¿Sí? Entonces la temperatura me va a afectar la velocidad del tubo polínico. Temperaturas muy frías hace lento el crecimiento del tubo polínico. Temperaturas muy elevadas hacen rápido el crecimiento del tubo polínico. Pero cualquiera de las dos en exceso pueden encontrar a la ovocélula no receptiva. Y entonces, aunque hubo polinización, germinación del grano de polen, crecimiento del tubo polínico, pues no va a haber fecundación. ¿Sí? El otro paso es la fecundación. Y la fecundación tiene que ver con reconocimiento a nivel genético. Es decir, ya hubo acá un reconocimiento a nivel somático.
se reconocieron las especies, pero el reconocimiento a nivel genético se da aquí entre la ovocélula y el núcleo generativo, que es el que viene en el tubo polínico. Es decir, con esto les quiero decir que puede haber el caso en el que se dé la polinización, se dé el reconocimiento, crezca el tubo polínico sin ningún problema, pero al llegar a la ovocélula resulta que no son compatibles genéticamente. Vamos a ver casos de esos, se los voy a mencionar probablemente en otra clase y ahorita ya no vamos a alcanzar. Y después pues viene el desarrollo del cigoto, que también tiene que ver con una gran cantidad de condiciones hormonales y nutrimentales, y el desarrollo del embrión, que también tiene que ver con una gran cantidad de balance hormonal y nutrimental. Entonces, todas esas condiciones que les mencioné, aquí están en esta diapositiva. A ver, permítame, sí. Está en esta diapositiva, les voy a pedir que la chequen. No las vamos a alcanzar a ver todas, pero que la chequen ahí en su casa. Estas, sobre todo, hasta aquí, hasta este cuadro. Miren, aquí están los factores que les mencioné. La temperatura, si es frío, si es temperaturas extremas, la morfología de la flor. Luego en ocasiones hay flores con una morfología tan compleja que es difícil que los granos de polen lleguen al estigma, ¿sí? O difícil de que los granos de polen germinen. Un ejemplo claro, por ejemplo, la vainilla tiene problemas y muchas orquídeas tienen problemas de polinización. Tiene que ver con la actividad de los polinizadores y esto tiene que ver con la velocidad del viento y la humedad relativa. La temperatura tiene que ver con la velocidad en la que crece el tubo polínico. Y dentro de la planta estos factores me van a modificar algunos factores dentro de la planta. Y aquí está la fertilidad del grano de polen, porque luego en ocasiones los granos de polen, al momento de estarse haciendo la división celular, la microsporogénesis, es decir, la formación del grano de polen, puede ser que algunos resulten infértiles. Un desarrollo anormal del saco embrionario, lo mismo que en el grano de polen, también puede ser que algunas de estas células que están aquí, pues se desarrollen bien, pero resulta que son infértiles, la ovocélula o las células acompañantes. Factores de dicogamia, eso se las voy a explicar la siguiente clase, es un poquito complejo si es que no saben lo que es la dicogamia, pero les voy a poner un ejemplo en aguacate, que es donde más se ha estudiado la dicogamia. La dicogamia tiene que ver, así rapidito ahorita les digo, tiene que ver con que las anteras maduran en una época diferente en la que madura el pistilo. ¿Sí? Entonces puede ser que los anteras estén liberando granos de polen adecuados, pero el estigma no esté receptivo todavía, o al revés, que el estigma esté receptivo, pero las anteras todavía no están liberando granos de polen. Eso es la dicogamia. Platicamos de ella la siguiente clase. Relaciones de compatibilidad, como les decía, puede ser que el grano de polen no sea reconocido por el pistilo, perdón, la incompatibilidad esporofítica. Puede ser que el grano de polen no sea reconocido por el pistilo, o puede ser que sí germine y que llegue el tubo polínico hasta la ovocélula, pero puede ser que no sea reconocido genéticamente. Eso se le conoce como incompatibilidad gametofítica. Les voy a dar algunos ejemplos de algunas especies que tienen estos problemas. Problemas nutrimentales y problemas hormonales, porque los problemas nutrimentales tienen que ver con síntesis de carbohidratos y las hormonas pues tienen que ver con crecimiento del tubo polínico. Entonces,
Aquí algunos ejemplos. Este es el ejemplo de dos variedades de pistache. Si este es, aquí están los cultivares de pistache y la germinación del tubo polínico de acuerdo a la temperatura. Si ustedes se dan cuenta, en algunas especies, pues tenemos rangos muy amplios de temperatura adecuada, desde los 15 hasta los 35 grados centígrados, mientras que en otras, para germinación del grano de polen, pues tenemos temperaturas muy estrechas, rangos muy estrechos entre los 20 y los 30, por ejemplo. Pero hay temperaturas específicas para la germinación del grano de polen. Eso es lo que quiero que se lleven con esta gráfica. Aquí es el ejemplo de pistache. Pero obviamente todas las especies tienen sus temperaturas apropiadas para que germine el grano de polen. Y luego después sus temperaturas apropiadas para que crezca el tubo polínico. Por ejemplo, también aquí nuevamente otras especies de pistache, unas con rangos más amplios para el crecimiento del tubo polínico, para mayor velocidad del crecimiento del tubo polínico, y otras con rangos menos amplios, ¿no? Entonces la temperatura también es muy importante para la velocidad del crecimiento del tubo polínico. Y eso se los resumo aquí en este cuadro que está aquí. Son diferentes artículos que nos hablan acerca de la temperatura adecuada para germinación del grano de polínico, aquí está, y la temperatura adecuada para el crecimiento del tubo polínico. Entonces, temperatura como factores importantes para que se dé la polinización, la germinación del tubo polínico y el crecimiento del tubo polínico, y por lo tanto para que se dé la fecundación y el desarrollo de fruto, ¿no? Entonces, la temperatura va a ser muy importante para ello. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, porque le seguimos entonces el siguiente miércoles, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, si no, entonces voy a dejar de compartir. Nos vemos el siguiente miércoles. Les voy a pedir que por favor pongan atención porque voy a estar poniendo algunas actividades a lo largo de la semana, de aquí al miércoles. Entonces les voy a estar mandando mensajes por ahí en el WhatsApp para que vayan poniendo atención en esas actividades. Voy a detener la grabación